Buenas tardes. En este vídeo vamos a hablar un poco del uso básico de Packet Tracer. Packet Tracer es una herramienta de simulación de redes que nos va a permitir construir las topologías de red que queramos en cada momento. Para crear estas topologías nos va a proporcionar la posibilidad de introducir cualquier tipo de dispositivo final que podamos encontrar en una red, desde ordenadores, portátiles, servidores, teléfonos móviles, así como elementos de red como switches, routers, etcétera. Nuestro trabajo será crear esa topología y configurarla adecuadamente para que todo funcione acorde a nuestros planes. Bueno, vamos a hablar un poquito de la interfaz y haremos una pequeña prueba para ver cómo funciona esto. Como casi todos los programas, tenemos arriba del todo tenemos los menús con todas las opciones que podemos encontrar en el programa, seguidos de unos botones de acceso rápido. Los botones de acceso rápido típicos suelen ser crear un nuevo documento, abrir, guardar, imprimir, etcétera, etcétera. Aquí tendríamos la herramienta para hacer zoom, reducir el zoom, etcétera. Un poquito más abajo tenemos más botones, empezando por el botón para seleccionar los elementos que tengamos en nuestro área de trabajo. El segundo botón sería inspeccionar el elemento y nos proporcionaría toda la información de aquel elemento que queramos inspeccionar. El tercer elemento sería para borrar el elemento que queramos. El cuarto botón sería para cambiar el tamaño del elemento. Este botón de aquí es importante y sería para crear notas. Podemos crear notas y escribir las direcciones que podamos estar utilizando o características de un equipo. Siempre nos va a venir muy bien tener esa información a mano y visible. Los siguientes botones serían para dibujar formas que nos pueden ayudar a distinguir con más facilidad diferentes redes, subredes, etcétera. El botón del sobre pasaremos a comentarlo más adelante cuando realicemos una prueba. El área principal que se encuentra vacía en este momento, aquí es donde vamos a ubicar todos los equipos y elementos de red. Y en la parte de abajo tenemos el contador de tiempo, que podemos reiniciarlo o podemos acelerarlo. Luego también tenemos a la derecha, ahora mismo nos encontramos trabajando en tiempo real. Como podéis ver aquí, el tiempo está pasando y estamos trabajando en tiempo real. Pero podríamos pasar a el elemento de simulación. Luego veremos qué es este apartado. De momento volvemos al apartado de tiempo real. Y una de las zonas más importantes es la de abajo, donde vemos categorías, y en cada una de esas categorías también podemos encontrar subcategorías, y ya una vez que decidamos en qué subcategoría queremos trabajar, veremos los elementos que se nos ofrecen. Digamos que yo quiero introducir un ordenador, pues tendría que irme a la categoría de elementos finales, y si estoy de acuerdo con la subcategoría, que en este momento sería elementos finales normales, aquí tendría un equipo de sobremesa, un portátil, un servidor, una impresora, todo tipo de elementos. Si voy al apartado, a la subcategoría de casa, en casa podré encontrar otro tipo de elementos que tienen mucho que ver con el IoT, Internet of Things, hoy en día. Elementos que nos permiten simular domótica, como pueden ser luces, altavoces, todo tipo de elementos relacionados con el Internet of Things. Bueno, y este sería para una ciudad inteligente, un montón de cosas en subcategorías. Esto sería entonces para elementos finales, pero los elementos finales se conectan mediante dispositivos de red, y esos dispositivos de red pueden ser o routers,
que van a encaminar los paquetes, o switches que van a permitir aglomerar diferentes equipos cercanos que se ubiquen en una misma habitación, en una misma planta, hubs, bueno, diferentes tipos de elementos que iremos aprendiendo durante el curso. También tenemos componentes que podrían ser placas del tipo Arduino, etcétera. Sensores de calor, LEDs. El rayo sería el cableado que va a permitirnos unir todo tipo de dispositivos. Este es un elemento que es indispensable. Esto es lo que nos da la opción de crear la infraestructura de red. Siempre tendremos que ser conscientes de qué conexiones queremos utilizar. Si queremos utilizar fibra, queremos utilizar cobre, si queremos utilizar diferentes formas de comunicar esos equipos. Incluso podríamos utilizar conexión inalámbrica. Bueno, ya iremos aprendiendo qué elementos tenemos en estas categorías. También, y un poquito oculto, veréis aquí una flecha apuntando a la izquierda que podéis pulsar y abrir un apartado que de primeras está oculto. Entonces, cuando hayamos construido nuestra red, nos interesará ver si los dispositivos finales se comunican correctamente. Entonces, utilizaremos este sobre. Este sobre es el que nos va a permitir simular el tránsito de paquetes de un dispositivo a otro. Y aquí se verá reflejado si tenemos éxito en esa comunicación o sin embargo nos ha fallado. Y en caso de que nos falle, pues podremos utilizar el apartado de simulación para ver hasta dónde ha llegado y dónde ha fallado. Bueno, puede ser mucha información de primeras, pero vamos a hacer una pequeña prueba y así nos damos cuenta fácilmente de qué es todo lo que he estado comentando previamente. Entonces, vamos a hacer una pequeña red interna, muy simple, donde vamos a tener equipos finales y voy a poner, por ejemplo, un ordenador por aquí, otro ordenador por aquí, voy a poner también un portátil, voy a poner un servidor. Bueno, yo creo que de primeras es suficiente. Y estos equipos finales tienen que conectarse de alguna forma, entonces necesito algún dispositivo de red. Voy a hacer que estos equipos estén en la misma habitación o en la misma planta, bueno, en la misma empresa sin necesidad de salir a internet. Entonces me será suficiente utilizar un switch o un par de switches. Entonces me voy a la categoría de switches, selecciono aquel que yo quiera y voy construyendo lo que sería mi red. Bueno, pues si estos son los dispositivos de los que va a constar mi red, ahora lo que me faltaría es conectarlos. Y para conectarlos necesito cableado. Entonces me voy a la categoría de conexiones y selecciono el tipo de cableado que voy a utilizar para conectar diferentes equipos. Si no tenéis muy claro qué cable tenéis que utilizar, tenéis la opción de utilizar el cableado automático. El cableado automático va a seleccionar el tipo de cable que va a conectar este equipo, por ejemplo a este switch, dependiendo de qué conectores tenga tanto el equipo como el switch. Entonces, si yo le pulso al automático, me voy al equipo, pulso y me voy al switch. Y ya automáticamente me ha creado un enlace, en este caso sería de par prensado de cobre, entre el equipo y el switch. Él lo ha detectado automáticamente. Si queréis hacerlo manualmente, pues entonces tendréis que saber qué tipo de cable queréis utilizar y utilizar, pues por ejemplo, este de aquí, que podéis leer aquí abajo, es cableado de cobre, ¿vale?
Entonces lo clico sobre el equipo y fijaos que antes no me ha preguntado porque hemos elegido automático. Entonces ahora sí me pregunta y me dice: este equipo tiene 4 tipos de conexiones disponibles. Tiene RS232, 2 conectores USB y un conector Fast Ethernet 0. Entonces el cableado de cobre va a ir conectado al Fast Ethernet. Esto lo aprenderemos durante el curso. Entonces yo le digo que lo conecte al Fast Ethernet en este extremo. Y ahora me voy al switch, clico sobre el switch y me dice lo mismo. Y me dice: este switch consta de un conector de una interfaz de consola, tiene 24 puertos Fast Ethernet. Fijaos que el 01 no me lo muestra porque ya ha sido utilizado en la anterior conexión, en la que hemos conectado automáticamente. Y luego también tiene 2 conectores de gigabit. ¿Qué diferencia hay entre Fast Ethernet y gigabit? Pues ya aprenderemos durante el curso. Entonces, de momento voy a conectarlo aquí en Fast Ethernet y ahí está. Fijaos que aquí tenemos un puntito de color naranja. Eso significa que está configurándose. En el momento en el que se ponga verde ya es que tenemos un enlace funcional. Y si no se pone verde o tenemos un color rojo, significará que tenemos algo mal configurado o algún error. Bueno, pues vamos a hacer vamos a tomar los mismos pasos en el extremo contrario y conectamos el laptop, el portátil, a este switch y el servidor también lo conectamos al switch. Y ahora nos faltará conectar ambos switches. Entonces realizamos la misma función. Los switches los voy a conectar, por hacer algo diferente, mediante los conectores gigabit. Y ahora deberíamos esperar a que se pongan todas las luces en verde. Fijaos que estamos trabajando en tiempo real. Si queremos acelerar el tiempo, podemos pulsar en Fast Forward o las 2 flechas a la derecha. Avanzamos, ya se coloca todo en verde y ya podríamos hacer pruebas. ¿Podemos hacer pruebas ya? Sí y no. Todavía no tenemos configurados estos equipos para que trabajen en nuestra red. Y si habéis tenido experiencias previas con redes, sabréis que tenemos que darles a cada equipo una dirección de red, una máscara, etcétera, etcétera, para que se puedan comunicar. Si no sabéis de lo que estoy hablando, no os preocupéis porque lo iremos aprendiendo durante el curso. Entonces, vamos a asignar esas direcciones IP a los equipos. Si clico sobre un equipo, veréis que me dice: este es el PC 0. Hacemos esto un poquito más grande y fijaos que tiene en la primera pestaña física me muestra lo que sería un ordenador. Yo este ordenador lo puedo apagar, lo puedo encender, me muestra diferentes conectores que tiene. Aquí tenemos un conector de Ethernet, tiene las clavijas de audio, USBs. Pues yo hay cosas que puedo personalizar, puedo cambiar. Entonces, si yo quiero cambiar conectores, lo que tengo que asegurarme es de que el equipo esté apagado. Y luego digamos que quiero quitar este conector de Fast Ethernet. Entonces lo echo fuera y le quito esa placa. ¿Que quiero ponerle Wi-Fi? Pues me tengo que buscar aquí un conector que me proporcione conexión inalámbrica, que seguramente va a ser, si leemos la descripción, me dice WAC, es wireless, con el protocolo o el estándar AC. Y este sería el dibujo que representa el conector Wi-Fi AC. Entonces yo cojo este módulo y lo conecto en mi ordenador, lo enciendo y este ordenador ya tendría Wi-Fi. Bueno, de momento, como solo es un ejemplo, voy a volver a ponerle un conector para cable de cobre. Apago el ordenador,
quito Wi-Fi y busco mi conector de cobre. Entonces le pongo el conector, enciendo el equipo y fijaos que he perdido el cable en el momento en el que he quitado el conector, entonces tengo que volver a ponerlo. Cierro de momento esto y vuelvo a poner el cable. Vuelvo al equipo. Hemos hablado de la pestaña física y ahora me puedo mover a la siguiente pestaña, que sería configuración. En configuración podéis ver que tengo aquí diferentes apartados y cada uno de ellos nos mostrará diferentes opciones. Entonces aquí podría cambiar el nombre del equipo, podría decir sobre qué interfaz quiero modificar los siguientes parámetros, qué algoritmos tiene que utilizar, información del conector, si queremos hacer algún tipo de uso del Bluetooth. Aquí podríamos hacerlo. De todos modos, para los equipos normales, los ordenadores o portátiles, tenemos también una pestaña Desktop que nos proporciona un montón de herramientas. Tenemos navegadores web, donde podríamos poner direcciones como www.google.com y hacer uso de lo que sería pues el Firefox o Chrome, un simulador de navegador web. También tenemos una consola para hacer nuestros uso de comandos de consola. Tenemos el configurador de Wi-Fi. Si tuviéramos, que ahora me da error porque no tiene un módulo de Wi-Fi, se lo he quitado, pero en caso de que lo hubiera dejado, aquí podríamos configurar la conexión inalámbrica. Tenemos firewall, tenemos Bluetooth, tenemos un montón de cosas, y la más importante en nuestro caso será la configuración IP. En este apartado es donde configuramos, como estaba comentando antes, la dirección de red y la máscara. No os preocupéis si no sabéis qué es esto, porque lo aprenderemos durante el curso. De momento voy a escribir unos números que se os harán ajenos, pero ya los explicaremos más adelante. Entonces voy a poner le voy a dar esta dirección a este equipo y tengo que realizar la misma función con los demás equipos, no así con los switches. Entonces me voy aquí, le doy la dirección, ahora el portátil y por último el servidor. Bien, el servidor es un equipo especial y, como su nombre indica, nos ofrece servicios. En este caso, si nos vamos a su pestaña de servicios, que veréis que en los equipos normales no tenemos, si nos vamos a la pestaña de servicios, veréis que tenemos un abanico de posibilidades desde la creación de nuestros sitios web. También podemos crear un servidor de correo electrónico, podemos trabajar con Internet of Things, podemos hacer multitud de cosas. Yo voy a activar una página web para que veáis que luego vamos a acceder desde los equipos normales al servidor y accederemos a la página web. Entonces me vengo al servicio web y voy a editar esta página index.html. Le voy a dar a edit y voy a cambiar esto. Simplemente esta cabecera: bienvenidos a la introducción a Packet Tracer. Lo demás lo voy a quitar porque me sobra. Lo voy a dejar así, lo guardo y básicamente esto es lo que he escrito, es una cabecera que se mostrará cuando accedamos a esta página web. Entonces,
cierro esto y si hemos configurado todo correctamente, desde cualquier equipo normal, sean estos dos equipos de sobremesa o el portátil, yo podría acceder a este servidor. ¿Cómo? Haciendo uso del navegador web que tengan. Entonces abro el navegador web del equipo de sobremesa y tengo que escribir la dirección de este servidor. Si no os habéis dado cuenta de qué dirección he puesto, porque he puesto un número, bueno, 4 números separados por puntos, podéis echar un poquito atrás en el vídeo y observaréis que he escrito la dirección 192.168.0.4. Esa es la dirección del servidor. Entonces, si le doy Go, fijaos que me muestra bienvenidos a la introducción a Packet Tracer. Es decir, que yo estoy accediendo desde este equipo de sobremesa a este servidor y me está mostrando esta página web. Como veis, esto es una simulación de los casos que se dan día a día. Todos nosotros navegamos internet todos los días. Pues esto es lo que sucede detrás de los equipos en internet. Y simplemente con ver que nos ha devuelto este mensaje, ya somos conscientes de que la conexión se ha realizado correctamente. Voy a hacer algo. Voy a cambiarle la dirección al servidor para que me dé un error. Voy a forzar un error. Entonces voy al servidor y voy a poner una dirección equivocada. Le voy a poner aquí 1.4. 192.168.1.4. Por el motivo que sea, que ya aprenderemos más adelante durante el curso, acabo de forzar un error. Entonces, si yo vuelvo a intentar acceder desde este equipo a la dirección del servidor 192.168.0.4 y le doy a Go, no va a funcionarme. Aquí tardará un momento, me dice Request Timeout. Y me diréis, sí, claro, pero es que tú le has cambiado la dirección y has puesto 1.4. Entonces es normal que no te responda. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Para que veáis que no hago nada sobre este mensaje, voy a cerrarlo y voy a abrirlo de nuevo. Entonces, voy a poner la dirección 192.168.1.4 y ahora sí es la dirección del servidor web. Le voy a dar Go. Y va a fallar. Request Timeout. ¿Veis? Falla. Entonces, ¿por qué he hecho esto? Porque quiero enseñaros cómo descubriríamos dónde se ha dado el fallo. O hasta dónde llega la información y dónde ya no vuelve a pasar. Bueno, en esos casos lo que haríamos es pasar al apartado de simulación. Aquí lo que veríais sería una lista de paquetes que se van a intercambiar estos equipos con la red y el resto de los equipos. Luego lo veremos. Aquí tenemos la posibilidad de avanzar o retroceder. Esta barra de aquí sería para hacerlo o más lento o más rápido. Y estos serían una lista de los protocolos que queremos analizar. Son muchos, entonces en ocasiones nos interesará quitar todos y solo dejar el protocolo de red que queramos investigar. Para lo cual, lo único que tendremos que hacer es editar los filtros y decir, oye, ahora mismo estoy observando todos los protocolos, entonces no quiero ver todos. Entonces le doy, los quito, que podéis hacerlo así uno a uno. Podéis hacerlo así uno a uno, o fijaos aquí que tenemos Show All o Show None. Entonces, con esto, quito todos o los muestro todos. Entonces, lo más sencillo sería, voy a quitar absolutamente todos y voy a dejar únicamente, el que me interese. ¿De acuerdo? Eso lo haríais si sabéis qué protocolo queréis investigar. Yo de momento lo voy a dejar todos. Entonces,
Una vez que hemos pasado al apartado de simulación y decidido qué protocolo queremos investigar, ahora es cuando os voy a hablar de este botoncito del sobre. Con este botón del sobre, lo que vais a hacer es clicarlo y vais a decir cuál es el origen y cuál es el destino de los paquetes. Entonces voy a decir, el origen va a ser este equipo y el destino va a ser el servidor. Y me crea un paquete que va a intentar navegar desde el origen al destino y vuelta. Y nosotros, en un momento dado, veremos dónde falla. Nos lo indicará con una X roja. Puede fallar aquí, puede fallar aquí, puede fallar en este punto, o en este punto, o a la vuelta. Ahora lo veremos. Para lo cual le voy a dar al play. Fijaos que empiezan los paquetes. Aquí empiezan los paquetes a aparecer. Y un montón de información. ¿Sí? Bueno, pues tendríamos que investigar esto y ver dónde ha fallado, para saber dónde ha dado el fallo y poder solucionarlo. En todo caso, yo ya sé cuál es el fallo, es que he cambiado la dirección de red y de hecho el paquete ni siquiera saldría del equipo de origen. Entonces vamos a ponerlo de vuelta a su configuración original, 04, y ahora voy a volver a ponerlo. Aquí tenía un paquete suelto de antes. Entonces lo pongo ahí y le pongo el destino. Le doy a play y fijaos cómo ha pasado. Va por aquí, llega al servidor y ahora tenemos la respuesta. Llega ahí y aquí va a cambiar en un momento dado, va a cambiar de en progreso a success. Y eso significa que ha llegado correctamente. Hay conexión entre esos equipos. Bueno, en el momento en el que ya no necesitamos la simulación, pasamos a real time y seguimos trabajando. ¿Qué más deciros? Pues que hagáis uso de las notas y de las herramientas de dibujo para hacer las cosas más visibles. Podríamos hacer un recuadro que indique, por ejemplo, con este color, podríamos ponerle en azul un recuadro que nos indique que esto va a ser nuestra oficina. Podremos ponerle notas diciendo home office, esta es nuestro home office. Le pongo otra nota diciendo direccionamiento 192.168.00/24. Bueno, es información importante que os conviene ir anotando. Entonces, haced buen uso de las notas y de las formas de dibujo, porque harán mucho más legibles y fácilmente entendibles vuestros esquemas de red, ¿de acuerdo? Una vez que finalicéis el ejercicio satisfactoriamente, lo único que tenéis que hacer es darle a salvar y fijaos que siempre os va a guardar el ejercicio con extensión PKT, Packet Tracer, ¿de acuerdo? Le dais el nombre que queráis, ejemplo 1, y lo guardáis. Obviamente tenéis que ser conscientes de en qué carpeta de vuestro disco duro lo estáis guardando para poder volver a abrirlo en cualquier momento. Os recuerdo que es importante también saber en qué versión de Packet Tracer estáis realizando los ejercicios. No podéis abrir un ejercicio que sea creado en una versión superior en una versión inferior. Pero sí al contrario, si realizáis un ejercicio en una versión inferior, podéis abrirlo en una superior. Os pedimos por favor que todos utilicéis la misma versión de programa
que vamos a utilizar en clase para que no haya ningún tipo de problema. Bueno, pues con esto hemos aprendido un poquito sobre la interfaz de Packet Tracer y qué opciones nos da, el uso básico, y no os preocupéis porque es una herramienta muy compleja que nos ofrece multitud de opciones. Iremos aprendiéndolas durante el curso. Pues sin más, muchas gracias por vuestra atención y seguiremos trabajando con las redes en próximos vídeos.